Todos los que lleguen, bienvenidos y bienvenidas también aquí al Bet Midrash. Bueno, retomamos una vez más hoy nuestro Sefer Shoftim en nuestro capítulo sexto. Nuestro estudio está dedicado a Leilui Nishmatam, de dos pequeños próceres que murieron en el cautiverio, Ariel y Kfir Vivas, Nishmatam Zerubavitz Rahaim, y quiera el Todopoderoso vengar su sangre junto a la de su mamá, Miri Vivas, una familia realmente destruida ya por estos engendros, ya no sé cómo llamarlos, porque creo que los animales merecen algún respeto todavía, pero esto hace no solamente que el mundo quiera comprender, porque el mundo no va a comprender, la sangre judía no vale para el mundo, lo que vale es el sufrimiento palestino. Pero bueno, aquí eventualmente Am Israel tiene su propio recaudo, su propia fuerza, y esperemos que de este dolor, de este día que no termina nunca más, parece ser, hasta tanto se le dé sepultura a estas criaturas junto a su mamá y que puedan de una u otra manera traer el recuerdo y el descanso definitivo para sus almas. Mientras tanto, seguiremos albergando la esperanza de, como decía Golda Meir, eh, que nosotros, decía Golda Meir, les vamos a perdonar a ellos que nos mataron a nuestros hijos. Lo que no les vamos a perdonar es que nos hayan obligado a matar a los hijos de ellos. Yo no sé si hoy cabe el perdón para estos engendros disfrazados con todo tipo de atuendos que justamente no deben tener caras. Los que tienen son de figuraciones, de rostros. Leilú Nishmatam, de estas criaturas de su mamá y de Oded Lifshitz, un octogenario que terminó sus días allí, en el cautiverio también, de más de 500 días. Hashem y Kom Damam, así como pedimos que el nombre de los malvados de estos engendros se eche a perder, se pudra en la más profunda dimensión del Gehinom. Muy bien, volvemos a nuestro libro de Shofetim, el libro de el profeta Gidón, es el que estamos estudiando eventualmente, y a él ya nos empezamos a enterar cuándo eventualmente va a representar y cuánto va a representar la llegada de Gidón al seno del pueblo de Israel. Bien, entonces en principio no podemos levantar más esto. Am, Sabemos que Gidón pertenece, como estudiamos, a la tribu de Menashe. La tribu de Menashe es una tribu que vive en ambas márgenes del Jordán, allende el Jordán y de este lado en la tierra de Israel. Estamos hablando de la tribu de Menashe en la tierra de Israel, una tribu que habita en el norte, como mostrábamos en el mapa que presentamos la semana pasada, en la zona norte y muy aledaña al valle de Israel, el valle más fértil, fecundo en esta bendita tierra, en la ciudad de Ofra. Allí vive Gidón. Y obviamente el enemigo de turno es Midian, Amalek, Ubenai, Kedem. Quiere decir, las tribus de Midian, los amalequitas, cuando no, siempre se suman a este tipo de emprendimiento, con tal de que se trate del pueblo de Israel. Amalek siempre tiene la sorpresa o no sorpresa de sumarse eventualmente a, a todo lo que representa la muerte y el robo a las tribus de Israel. Muy bien, entonces veamos lo que estudiamos hasta aquí, un rápido repaso eventualmente y, y tras ello continuaremos con, eh, no tenemos, no, ahora se me hace más chico, no puedo subir
el Zoom. Bueno, les pido disculpas, espero que lo puedan ver, pero sé que esto es, no tengo forma de subirlo hoy, no me permite. Vamos a ver si acá sí. Bien, vale. Muy bien, ahora está un poquitito mejor. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Eterno, así empezamos a estudiar, y el Eterno los entregó a manos de Midian por 7 años, eventualmente. Entonces, como que aquí ya empieza otra de las variables de todo lo que pasaba en la época de los jueces. Nosotros hablamos, para todos aquellos que se suman al Shegur por primera vez en el día de hoy, nosotros hablamos de que hay un reloj que tiene 4 horas, el reloj en hora 12, en hora 3, en hora 6 y en hora 9, y en función de eso es el escenario. El pueblo de Israel peca ante Dios, hora 12, quiere decir, esta es la constante del libro de Shoftim. Esta debilidad, esta realmente fragilidad que tiene la sociedad israelí, que no ha logrado conquistar a todos los pueblos que rodeaban su territorio en la tierra de Canaán, y cayeron presas, obviamente, de sus costumbres, de sus tradiciones, de la idolatría, o sea, no, y fueron tributarios, o sea, un pueblo soberano que pasa a ser tributario. En hora 12, entonces, el pueblo de Israel que hace el mal, como dice aquí, a los ojos de Dios. La hora 3 es, y el Eterno los entregó en manos de Midian por 7 años. Y ahora viene la descripción de lo que prevaleció, de lo que pasó en ese tiempo, versículo 2, 3 y 4. Y la mano de Midian prevaleció contra Israel, versículo 2. Y los hijos de Israel, por causa de los midianitas, se hicieron túneles en los montes y cavernas y lugares fuertes. Es decir, tenían que habitar en refugios subterráneos para poder allí apilar o mantener lo poco que representaba su trabajo agrícola. Recordemos que, como les dije, el pueblo dice tenía un trabajo agrícola ganadero. Y sucedía que cuando Israel sembraba, subían los midianitas y amalequitas, y las tribus de Oriente subían contra ellos. Quiere decir que esta época, eventualmente ahora en el final del invierno, se comenzaba a sembrar la tierra, y en el momento que se empezaba a sembrar la tierra, ya en los albores de la primavera empezaban a surgir las nuevas cosechas, los nuevos frutos, y allí los midianitas con los amalequitas y Benay Keden, las tribus de Oriente, subían contra ellos. ¿De dónde venían? Dijimos que Midian y los hijos del Oriente vienen del Oriente, vienen del este. Amalek está ubicado en el sur de la tierra de Canaán. Por lo tanto, hay un movimiento del este hacia la tierra de Canaán y un movimiento del sur hacia la tierra de Canaán, y por lo tanto se juntan en una pinza y van obviamente hacia el territorio de donde están, en este caso en particular, la familia de Gidón, como si estuvieran saliendo del sur este y del sur oeste, allí en el sur, hacia el norte. Movimiento de pinza hacia el norte, lo que sería la zona aledaña a Haifa. Y sucedía que cuando Israel se entraba, 4, y acampaban y destruían la cosecha de la tierra hasta llegar a Gaza, para que vean ustedes entonces que el pueblo de los egipcios, los egipcios, los midianitas y los Bene Kedem llegaban a un desarrollo bastante importante de todo lo que era a nivel territorial, y ese territorio llegaban hasta Gaza. Bueno, no hace falta que representemos a Gaza, ¿verdad? Todo el mundo conoce dónde está Gaza y hoy se la ubica claramente. Bien, entonces, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, esto estamos... Ay, ay. Ahí, vamos a estar ahí. Bueno, bueno, no puedo ahora. No. Instalar. Aceptar. Les pido disculpas, no me está respondiendo la computadora y me está. Ya ven que me dejó esto de frente y no me deja, no me permite ver el texto.
Top. A ver, un minutito nada más. No, no me permite. Ya no permite. Bueno, muy bien. Lamento entonces que no pueda compartir pantalla con ustedes. Voy a seguir leyendo desde mi apunte aquí. Entonces acampaban y destruían la cosecha de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban alimento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Quiere decir que estas tribus que contaban por miles y miles de personas, eventualmente, eh, era realmente complejo porque acampaban en todo el territorio casi del norte de Israel, la tribu de Menashe, hacia el valle de Israel y la donde está Haifa, y ahí prácticamente no dejaban alimento para el pueblo de Israel y por supuesto nada del ganado. ¿Por qué? Nos dice el versículo 5, porque ellos subían con sus ganados, eventualmente. No, no tenemos suerte hoy, ¿eh? Eh, no voy a poder subirles el material por ahora. Bien. Entonces ellos subían con sus ganados y sus tiendas como langostas en gran multitud. Tanto ellos como sus camellos en gran número, así venían a la tierra para devastarla. Entonces, obviamente, esto era continuamente, todos los años, durante un periodo, durante un proceso de 7 años. Obviamente, todo esto llevó a una destrucción prácticamente de la economía del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que representaba el empobrecimiento natural de la población y fundamentalmente el caer a manos de un enemigo que era implacable eventualmente, y ese enemigo implacable que se llama Midian, Amalek y Benei Kedem. Muy bien, entonces esto es lo que básicamente tenemos en esta instancia. Vamos a ver si podemos compartir aquí. Esto sí lo podemos compartir. Entonces, versículo 6. Y se empobrecía Israel en gran manera a causa de los midianitas. Y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Llegamos entonces a la hora 6 del reloj. 12 era la hora de hacer el mal ante Dios, entregarse a todo tipo de idolatría o de convencionalismo con los pueblos que vivían allí. Por otro lado, la hora 3 era cuando Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y aquí llegamos a la hora 6. Mamá, y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Y fue cuando los hijos de Israel clamaron al Eterno, nos dice el versículo 7, a causa de los midianitas, el Eterno, como estudiamos la semana pasada, envió un varón profeta a los hijos de Israel y les dijo: Así ha dicho el eterno Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de la servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os oprimían, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy el eterno vuestro Dios. No temáis de los dioses de los Emorim. Emorí es el pueblo que habita en la tierra de Canaán, en cuya tierra habitáis. Mas no habéis obedecido mi voz. Muy bien, esta fue la advertencia previa, o sea, todo esto pasó casi históricamente en todas las circunstancias. Siempre hay un ángel que viene y se presenta ante el pueblo de Israel y les hace recordar acerca de todo lo que representa la mala conducta de ellos. Y ahora volvemos a la historia de Guido. Estamos en el versículo 11, como estamos aquí, viendo, y entonces nos dice: y vino un ángel del Eterno y se sentó debajo del árbol que está en Ofra, el cual era de Joash Abi Aezri. Y su hijo Gideón estaba sacudiendo el trigo en el lagar a causa de los midianitas. Aquí tenemos la figura. ¿Dónde estamos? En Ofra. Ofra, que es eh, donde vive Joash. Joash es una familia, una de las 6 descendientes de Menashe. Este era Abía Ezri.
Y aquí tenemos al hijo de Joash, llamado Gidón, un hombre joven, por lo que vemos, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Como explicaba la semana pasada, sacudir el trigo, sacarle el salvado, aquello que no se consumía en aquella época, pero eso se hacía a la luz del día y en el viento. A través del viento que soplaba, salía el salvado. Pero aquí Guidón está en donde, en el lagar lagar es un lugar donde se pisotea el vino, la uva. Entonces, ¿cómo es posible que se aventa el trigo en el lagar? Bueno, justamente porque no lo podían hacer a la luz del día, por el enemigo, que podían distinguir fácilmente. Ellos venían de la montaña y observaban lo que pasaba en el valle, y entonces lo hacían a escondidas. Y allí está entonces Gidón haciendo su tarea. Y ahí lo dice, que todo esto lo hacía a causa de los midianitas. Y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: Hashem Imeja, Gibor Ejail. El Eterno es contigo, fuerte y valeroso. De repente Gidón siente un llamado, siente el llamado de una misión, y entonces Gidón le respondió con una suerte de lamento: Ah, Señor mío, ¿acaso el Eterno está con nosotros? ¿Y por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esta es la fuerza que tiene Gidón. Gidón podría haber aparecido apático, indiferente a la realidad, directamente ocupándose de su trabajo y ni siquiera haciéndose caso por un instante del ángel. Y sin embargo, Gidón, que es un joven educado en el amor a la tierra, en el amor al pueblo de Israel, entonces le dice: Ah, ay Hashem, Elohim. Entonces le expresa con palabras tan simples y le dice: Vayera elab malach Hashem, Vayomer elab imeja, Vayomer bi Adoni. Por favor, Señor mío, ¿acaso el Eterno es con nosotros? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿acaso no nos sacó el Eterno de Egipto? Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los midianitas. Este cargo que tiene Gidón, obviamente, es un cargo bastante grande. Dicen nuestros comentaristas aquí, eh, ¿y dónde están todas las maravillas, etcétera? Dice: Gidón entendió que el ángel le dijo que Dios estaba con él. Por eso dice que si realmente Dios estaba con ellos, ahora, ¿por qué está pasando lo que pasa con el pueblo judío? ¿No? Parece una pregunta muy actual, eventualmente. Explica entonces el Radak, en este caso, el Malbim, perdón. El Malbim explica, vamos a ponernos aquí, el Malbim explica que Gidón pensaba que Dios se había apartado del pueblo de Israel y por lo tanto no los iba a sacar, no los iba a salvar de los midianitas. Y que ese alejamiento por parte de Dios no era solamente por el hecho que cometieron idolatría, pues en Egipto también el pueblo había sido idólatra y se había apartado de Dios, y a pesar de ello Dios los salvó. Lo que quiere decir, dice el Malbim Gidón, siente que el motivo por el cual el pueblo abandonó a Dios es porque Dios se apartó de ellos, y al sentirse desamparados, entonces recurren a la observancia de ídolos. En cierta forma, es como que Gidón estaría justificando la actitud del pueblo, amparándose en que Dios no los ayuda. En principio, es una posición muy interesante. Y entonces aparece en el versículo 14, como dijimos la semana pasada, que ahora cambia el interlocutor. Ya no es el ángel de Dios, sino que, y se dirigió el Eterno a él y le dijo. Como ustedes notan, el versículo 14 aparece entonces la mismísima presencia del Todopoderoso. Y le dijo: Ve con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de mano de los midianitas. ¿Acaso no te he enviado? Y esto es muy interesante. Entonces, dijimos al principio, Gidón ve a un individuo que se dirige a él en forma de ángel, pero que tiene forma humana. Luego se dio cuenta que era un ángel que hablaba con él en nombre de Dios. Y a partir de ahora, dice el Radak, se le manifiesta a Dios.
Entonces, como que el momento en el cual Gidón entra en un estado profético, en un estado diferente, una situación que le abre a él una nueva perspectiva, una fuerza especial. Y en última instancia, esto es lo que le dice Dios a Gidón. ¿Qué le dice Dios a Gidón? Dice, ve con esta fuerza, lej bekojajaz y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. Alosh erachtija. Más que pregunta es un signo de admiración. ¿Acaso te he enviado? Por lo tanto, ¿qué le dice Dios a Gidón? Muy bien, ¿cuál es la fuerza de Gidón? Gidón es un hombre simple, es un joven, pero ¿cuál es la fuerza que tiene? La fuerza que tiene es la fuerza de, de rebelarse, la fuerza de decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué nos pasa todo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso está Dios con nosotros? Esa fuerza que es la del negarse a aceptar la realidad, es la que Dios le dice, ve con esa fuerza porque ahora te he elegido. Entonces, Gidón no está convencido de esa realidad y nos dice el versículo 15, entonces les respondió, Vi Adoní, Señor, ¿cómo he de salvar a Israel? Él entiende que hay que hacer algo por el pueblo judío, pero ¿cómo lo puedo hacer? Porque he aquí que mi familia es la más pobre de Menashe y yo el menor de la casa de mi padre. Otra vez, aquí tenemos a un pequeño David en ciernes. David también era el más pequeño de todos sus hermanos. Gidón es el más pequeño de todos los hijos de Joash. Pero por otro lado, la familia de Joash es la más pobre. Entonces, en este caso, él se pregunta y dice, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Siendo la familia más pobre, quiere decir la familia que tiene menos alcance en cuanto a trascendencia, importancia, acción en el seno de su pueblo, de su tribu, llamémoslo así, y aparte, él es el menor de todos. El Abarbanel dice que Gidón, eventualmente, se sorprende y le responde a Dios cuestionando, ¿qué? ¿Me estás hablando a mí? Como si fuera el mismísimo Moisés en la zarza ardiente. ¿Acaso soy yo el interlocutor? Dice, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Aunque cuente con el respaldo de los familiares más cercanos, toda mi familia es una familia pobre en Menashe y por lo tanto somos una minoría. Y entonces el punto es que Gidón esperaba que Dios sea Dios quien salve a Israel, eso dice el Malvim, en forma prodigiosa, tal como lo hizo con Egipto, pero jamás se imaginó que lo mandaría a él para salvar a Israel en forma natural y no milagrosa. Por otro lado, hay que saber que cada tribu estaba dividida en familias. Cada tribu son familias. La familia de Joash es Abiezer, Abía Ezri. Y además de ser su familia la más pequeña de la tribu, él mismo era el menor, o sea que no es alguien destacado de esa familia. Gidón entonces adopta una actitud muy similar, como dijimos, a la de Moshe, no se ve ni apto ni digno de ser el que salve al pueblo judío. ¿Qué le responde Dios en el versículo 16? Y el Eterno le dijo, porque yo seré contigo. Lo mismo que le dijo a Moshe, Ki eheye imach. Parece mentira, la historia se vuelve a repetir y herirás a los midianitas como a un solo hombre. Por lo tanto, la respuesta no se deja esperar, yo seré contigo. Y por lo tanto, Dios le respondió lo mismo que le respondió a Moshe para ir al faraón. Y por lo tanto, ¿por qué le dice que cuando le preguntó cómo he de salvar a Israel? Entonces le dijo, yo estaré contigo. Quiere decir, a Kadosh Baruj Hu podrá hacerlo porque a Dios estará junto a él y no se tratará solamente de una salvación natural, le está diciendo, sino también una providencia divina que va a actuar y el pueblo judío va a ser salvado de una cantidad, con una cantidad mínima de soldados, como vamos a ver más adelante. Y entonces dice, herirás a los midianitas, herirás de muerte como a un solo hombre. ¿Qué quiere decir? Gidón había dicho que su familia era la menos numerosa de la tribu. Y entonces, ¿qué le responde Dios? Un solo hombre. No se necesita un ejército, se necesita un hombre
que tome la iniciativa para poder luchar contra Midian y poder subyugarlos. Bueno, entonces dijo Gidón. Gidón, estamos hablando no de un pueblo de poca fe, sino de una fe todavía rudimentaria en esta época, porque ya murió Yoshua, ya los prodigios de la época de Moshe y de Yoshua terminaron. Lo que estamos viviendo ahora es parte de los hechos naturales que acompañan la existencia del pueblo judío. Y por lo tanto vamos a ver a Gidón que no sé si no está convencido, pero le falta todavía entender un poco más su misión. Veamos lo que le dijo Gidón. Y le respondió, versículo 17. Si he hallado gracia ante ti, gracia quiere decir comprensión. Si tú me entiendes a mí, te ruego que me des una señal de que tú eres el que ha hablado conmigo. Bueno, no está mal. Entonces, ¿qué quiere Gidón? Dice que Gidón piensa al principio que él está hablando con él, que quien está hablando con él, una figura humana, es un profeta. Tanto que la aparición sostiene que está sucediendo en una visión, como si fuera un sueño, ¿no? Para Guidón también, ¿no? Forma parte de un sueño eso y no de una realidad. Y por lo tanto quiere saber si ese hombre que está delante de él es por parte de Dios o lo que piensa es un individuo en forma personal y por lo tanto le va a pedir, como ustedes ven, una prueba. ¿Qué le dice Guidón? Te ruego que no te vayas de aquí. Versículo 18 hasta que vuelva y saque mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces, ¿qué quiere hacer Gidón? Quiere traer una ofrenda, quiere traer una suerte de sacrificio, quiere agradecer, pero por otro lado comprobar delante de quién está. Y vino Gidón, versículo 19, y aderezó un cabrito. O sea que están acostumbrados a qué? A preparar, como Isab sabía preparar los cabritos para traerle a su padre Isaac, así como Jacob le hubo de traer los cabritos que su mamá había aderezado. ¿Sí? Lo estudiamos en la bendición de Isaac. Ahora Gidón también preparó un cabrito, preparó una comida asada, pero también condimentada. Entonces, y matzot de una efá de harina. Y ya ven, el pan que podían hacer todavía era, obviamente, matzot. ¿Por qué? Porque era un pan que no lograba fermentar, porque obviamente la comida era la comida de un hombre pobre, donde no tenía tiempo que la masa fermentase en función del enemigo que solía venir permanentemente. Y puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó a él debajo del árbol. Todo esto, obviamente, nos habla de que Gidón prepara una suerte de sacrificio, de corbán, para traer delante de Dios, ¿no? Pero por otro lado, le trae una comida a este hombre que es un ángel. Y nosotros sabemos que los ángeles en general no suelen comer, porque no son seres de carne y hueso, y por lo tanto no tienen aparato digestivo ni tienen nada de que se le parezca. O sea, están hechos solamente de aire, eventualmente. Entonces, hay muchas explicaciones, por supuesto, con respecto a todo lo que trajo, a lo que trajo aquí. Como ven ustedes, trajo una eifá de harina. Eifá de harina es aproximadamente 25 kilos de harina. Y entonces muchos se preguntan, ¿no es cierto?, ¿de dónde sacó? Siendo que los midianitas robaban todo. ¿De dónde sacó tanta harina para todo eso? Entonces, dice que todo esto ocurre, la mayor parte de la gente, en una visión, o sea, en un sueño, y por lo tanto en un sueño todo se puede magnificar. Bien, entonces, ¿qué dice? Y el ángel de Dios le dijo, versículo 20, toma la carne y las matzot y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. O sea, poner la carne, las matzot sobre la roca y vertir sobre ello el líquido. La sopa quiere decir humedecerlo todo, mojarlo todo y prácticamente dejarlo en un líquido. Y de repente
vemos aquí algo que Gidón se va a convencer. Y extendió el ángel, versículo 21, extendió el ángel del Eterno el bastón que tenía en su mano. Ahora nos damos cuenta que el ángel tenía una vara, tocó con la punta la carne y las matzot y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y las matzot. Y el ángel del Eterno desapareció de ante sus ojos. Muy interesante. Entonces, la carne, las matzot, el líquido que había vertido sobre ellos y todo en la roca. No es que armó un lugar con maderas como para poder quemar la madera y que el fuego queme los demás. No, desde la peña el fuego salió y consumió todo. Y en el medio de ese fuego, que asciende, que hace una gran llamarada, en ese fuego también asciende el ángel. Y eso demuestra que lo que dice el libro de Teirim, Ose Malachab Rujot, que Dios hace a sus servidores de vientos, Mesharetav, a sus emisarios, Esh Lohet, de un fuego ardiente, eventualmente aquí se cumple verdaderamente. ¿Qué es el ángel? Es una imagen de fuego y de aire. Entonces ahí está. Y entonces, cuando todo esto ve Gidón, ¿qué pasa? Versículo 22, y viendo Gidón que se trataba del ángel del Eterno, dijo, ay de mí, Señor Eterno, pues he visto el ángel del Eterno cara a cara. ¿Qué le pasa a Gidón? Le pasa lo mismo que lo que pasó con Jacob eventualmente. Raiti Elohim panim el panim, pero él dijo, Batinatzel nafshi. Jacob dijo, y se salvó mi alma, porque ver la presencia de Dios cara a cara es algo que el hombre no podría hacer, que Dios le dice a Moisés, lo irani Adam panim el panim, bajai, no me podrá ver el hombre y seguir viviendo. Entonces Gidón se da cuenta, y entonces al principio Gidón pensaba que se trataba de un hombre común, luego pensó que era un profeta, y por último se da cuenta que es un ángel de Dios. El Abarbanel sostiene que la expresión ay de mí, pobre de mí, denota un profundo pesar, pues en la antigüedad les era claro que aquel que veía a un ángel moriría. Así también pensó Jacob cuando llegó a la tierra de Israel. Entonces es muy interesante que Gidón piensa esto y por supuesto que Dios le responde y el Eterno le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. O sea, a partir de aquí, prácticamente ya hay una primera definición en la cual Dios le dice, la paz sea contigo, ya no hay temor a la muerte, no vas a morir, y por lo tanto sabía Gidón que con quien estaba hablando era un emisario de Dios y no un individuo común y corriente. Y eso es muy importante, por lo menos para nosotros, que tengamos en cuenta este escenario que obviamente ya a partir de ahora va a transformar en parte la vida de Gidón, todavía no toda la vida de Gidón, pero veamos la respuesta a esta primera situación. El versículo 24 marca la respuesta. Y edificó allí Gidón un altar al Eterno. Esto es muy interesante. En el lugar donde se prendió el fuego a la carne y a las matzot, a esa peña, en ese lugar, Gidón edifica un Mizbeach y lo llamó Hashem Shalom. Como ven ustedes en el versículo 24, que dice, Vaikralo Adonai Shalom, el eterno Shalom, el cual está hasta hoy en día en Ofra de los Abiezri. Hasta hoy en día siempre dice el texto, hasta que el tiempo que se escribió este libro. Hasta que Shemuel Anabí escribió este libro, sabemos que en ese lugar había un altar. Entonces, Gidón construye un altar y el hecho de construir un altar representa eventualmente el primer acto del hombre para marcar su fe en ese creador. Entonces, esto es lo más interesante, lo más bonito, eventualmente que tenemos aquí, porque al final de cuentas, cada vez que Abraham llegaba a un lugar e invocaba el nombre de Dios, construía un altar. Construir un altar significa que la tierra esa ahora va a producir
un servicio diferente, va a ser una tarea diferente. Hasta aquí vamos a encontrar qué pasaba en el seno del pueblo de Israel, la idolatría. Y vamos a ver cómo la idolatría estaba también en la tribu de Menashe. No se salvaban ellos tampoco. Bien, entonces eh, allí está ese altar llamado Abía ese. Versículo 25. Ahora vamos a ver. Y fue en aquella misma noche que le dijo el Eterno. O sea, sabemos que esto fue durante el día y ahora le llega la visión nocturna, porque todo lo que había vivido Gidón fue durante el día, cuando él estaba aventando el trigo, como estudiamos. Y entonces ahora le llega la visión en esa misma noche. Y dice, toma de tu padre el toro buey y el otro toro de 7 años y destruirás el altar de Baal de tu padre y la asherá que está sobre él cortarás. Esto es significativo. Ahí estamos hablándole que Dios le dice ahora a Gidón que tome qué cosa, dos animales que pertenecen a quién, a su padre, toros que tienen una fuerza inusual. ¿Y para qué tienen que tomar esos animales? Con el objeto de destruir el altar de Baal. En la misma Ofra, la casa de Joash, donde vive Gidón, el padre de Gidón, es un adorador del Baal, que es la divinidad kenaanita, la piedra, la roca, y la madera, el árbol que tiene sobre ella, que eventualmente es la madera, que es lo más frágil, lo femenino, la Asherah. Entonces, en la casa de Gidón era el centro de lo que es eventualmente la idolatría de esa época. ¿Y qué le pide Dios? Toma el toro buey y el otro toro y destruirás el altar del Baal de tu padre y la Asherá que está sobre él habrás de cortar. Bien, pero no solamente eso le pide eventualmente, no solamente eso le pide, sino que dice el versículo 26, y edifica un altar al Eterno, otro Mizbeach, en la cumbre de este peñasco sobre el montículo, y tomarás el otro toro y lo ofrendarás en holocausto sobre la leña de la Asherá que has de cortar. Entonces, el altar del Baal ese va a ser destruido. Y en lugar de ese altar idolátrico, va a construir un altar ¿para quién? Para Dios. Y va a tomar madera para encender el fuego. Y la madera que va a tomar va a ser ¿de qué? Del árbol que servía a las veces en ese momento como el árbol de idolatría. Y a uno de los toros, había llevado dos toros, seguramente al más joven, a ese de los toros iba a tomarlo, ¿para qué? Y tomarás el otro toro, vamos a ver lo que dicen los comentaristas, y tomarás el otro toro. eh, Dios le dice que llegó el momento de cumplir una promesa y ofrendar ese toro de 7 años, como les decía, pues Dios iba a liberar los iba a liberar de Midian y utiliza precisamente la leña del árbol idolátrico para el servicio de Dios. A pesar que normalmente no se puede tener provecho de casos de cosas de la idolatría, sino que deben ser destruidas, en este caso Dios le ordena que utilice ese árbol para demostrar que no tenía ningún valor. Por eso no lo considera ni siquiera Dios un árbol de idolatría. Entonces, de repente en la noche Gidón tiene que actuar en forma sumamente operativa. Destruir el altar y construir un altar nuevo, cortar la madera de la Asherá, encender el fuego y ofrecer el toro de 7 años. Hacer un corbán a Dios. Versículo 27. Y tomó Gidón 10 hombres de sus siervos e hizo como el Eterno le dijo, mas lo hizo de noche, pues temió hacerlo de día a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad. Se conoce entonces, se entiende eventualmente qué es lo que está pasando. O sea, Gidón está iniciando una revuelta en nombre de Dios y la está haciendo en su propia casa, en su propia familia, en su propia tribu, pero lo hace de noche. Lo hace de noche y con 10 hombres de sus siervos, porque tenía miedo de hacerlo de día, no sea que lo viesen eventualmente y lo acusen.
Versículo 28 efectivamente es que a la mañana, cuando la gente de la ciudad se levantó, he aquí que el altar del Baal estaba destruido y cortada la Asherá que estaba sobre él, y que fue sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar de edificado. Vieron todo lo que había pasado, tal cual la descripción. Versículo 29. Y se decían unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Averiguaron e investigaron y dijeron, Gidón, hijo de Joash, lo ha hecho. Interesante, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo en la aldea, ¿no es cierto? No, le llamó la atención. Dice, la gente de la aldea se alborotó y no descansaron hasta averiguar quién había hecho todo eso. Temían una venganza de los midianitas y por eso prefieren atrapar al que los puso en esa situación incómoda ante sus enemigos que los tenían sometidos. Y por lo tanto, al final de averiguar, llegaron a la respuesta. ¿Quién fue el que lo hizo? Gidón, hijo de Joash. Bueno, ¿qué hacemos? Versículo 30. Entonces los hombres de la ciudad, era la mañana, le dijeron a Joash, saca a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar del Baal y ha cortado la Asherá que estaba sobre él. Aquí, obviamente, tenemos un momento difícil, porque el padre tenía que responder. ¿Y qué respondió el padre? Bueno, uno más que despierta. Como Terach despierta con Abraham, también Joash. Y Joash respondió, versículo 31, a todos los que estaban frente a él. ¿Lucharéis vosotros la afrenta del Baal? ¿Cómo? ¿Ustedes van a pelear por la vergüenza, el oprobio que pasó el Baal? ¿Cómo es la cosa? ¿Lucharéis vosotros? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera en la mañana. Si es Dios, que contienda por él mismo con el que derribó su altar. Entonces el padre dice, ¿ustedes van a pelear por él? ¿Alguien va a salir en defensa de él? Si él es un Dios, que se venga a defender. O sea, el mismo ridículo, ¿no? Lo que Moisés le dijo a su padre con respecto a los ídolos, que un ídolo había golpeado a todos los demás. ¿Cómo? Había bueno también que Entiendo. cuando hubo la sequía, también hicieron los dos altares y primero estuvieron los de Baal Claro, todo el día. eso con Eliau, en el Ara Exacto. Carmel. Exactamente, sí. Nada más que aquí, eventualmente, allí Eliau está con todos los adoradores del Baal. Aquí está todo el pueblo de Ofra pidiendo la cabeza de Gidón. Y el padre, que supuestamente el altar estaba en la casa de él, se supone que es alguien que debería estar a favor de sus congéneres. Y sin embargo sale a defender ¿a quién? A Gidón, sale a defender a su hijo, ¿se entiende, no? Que él dice, si el Baal es Dios, que venga a defenderse. Ustedes van a venir a defenderlo al Baal. Y entonces, que venga el Baal, si es Dios, que venga, que tome venganza. A partir de allí aparece un sobrenombre sobre Gidón. Y entonces dice, fue llamado en aquel día Gidón Yerubbaal, Yerubbaal, diciendo, Yarev bo a Baal, que el Baal luche el Baal contra él, pues derribó su altar. Y todos, Midian y Amalek y las tribus de Oriente, se juntaron todos. ¿Y para qué? Obviamente. Y pasaron y se sentaron en el valle de Israel. Y llegaron ahora allí. Al norte de la tribu de Menashe está el valle de Israel, que es el valle más florido, más fecundo. O sea que aquí tenemos eventualmente el encuentro final. Aquí vamos a ver la pelea de Gidón, obviamente que ya ha asumido su rol a nivel del liderazgo del pueblo judío a partir de que destruyó el Corbán, el altar del Baal. Y por eso entonces veremos que los próximos versículos, los próximos 7 versículos, que son ya para el Shegur que viene, es el llamado de Gidón a esta guerra contra Midian, Amalek y Benai Kedem, que no eran pocos, se contaban por cientos de miles. Y sin embargo, vamos a tener eventualmente una guerra milagrosa
Vamos a ver cómo el Todopoderoso interviene en esta batalla también, haciendo obviamente un milagro para todo el pueblo de Israel. Uno se debería preguntar, bueno, ¿por qué no siguió el pueblo de Israel después sirviendo al Todopoderoso? ¿Por qué entramos de vuelta en esa vorágine, en esa rutina? Bueno, eso es parte de otra cuestión que tiene que ver con la no sustentabilidad del pueblo hebreo bajo la idea de que no hay un liderazgo básico. Y pues no hay un liderazgo básico, entonces se cae de vuelta en lo mismo. Muy bien, que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana, con favor de Dios. Y que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Be Nehamot. Gracias por acompañarnos. El otro antecedente con Midian fue de Moshe, cuando iban a entrar a la tierra de él, ¿verdad? Con Midianita. La última batalla que liberó Moshe fue contra los midianitas. Sí. Sí. Y viene ahora con También. Gidón. ¿Y se acaba aquí Midian o todavía sigue? No fue una guerra de exterminio esta, sino es una guerra de alejamiento del enemigo. No es una guerra de exterminio. Moshe luchó contra Midian y tampoco los exterminó. Tampoco los exterminó. Vaya, sea dicho de paso, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias.